Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Como siempre y como todas las mañanas, las entrevistas llegan gracias a Ecovis. Y si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis, siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. De esta manera le damos la bienvenida al doctor Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, que nos acompaña aquí en los estudios de Café La Posta. Doctor, muy buenos días. Inicia la entrevista Anderson Boscan desde Guayaquil. Esta es su cámara, doctor. Bienvenido. Buenos días, estimado Jeb, buenos días, estimado Anderson, público en general que nos ven a través de este medio de comunicación, muy buenos días. Muchísimas gracias. Anderson Boscan. No, empieza tú, Jeff, si tengo algún problema con el retorno. Ok. Doctor, lo primero de las medidas cautelares. El día de ayer se hacen efectivas estas medidas cautelares. Antes que nada, el documento. No puedo pasar por alto el documento. Un documento donde se argumenta a Diario El Universo como un diario de defunción, a La Posta como un medio público. ¿Quién revisa los documentos antes de enviarlos, doctor, con todo el respeto que usted se encuentra este día ahí? No, es una muy buena pregunta. Usted comprenderá que era una demanda de 28 páginas, donde los textos totalmente eran corridos y obviamente en el momento que se corre en la máquina hay configuración, al igual que usted se utilizan máquinas Mac. Sin y duda, puede pero haber tres una veces. predeterminación. Puede ser un error porque a veces se copia los textos dentro de la escritura, pero son temas de forma, no creo que sean temas de fondo. Pero que deja se puedan mucho que tratar. desear el tema de forma también, doctor. Podría verlo de esa manera, sin embargo hay que tomar en cuenta que son temas de forma, son mecanográficos. Ahora, ya el tema de fondo. Se hacen efectivas las medidas cautelares previo a la sesión, previo a la sesión que estaba pactada para el día de ayer. Y una vez que ya se han presentado las denuncias, es decir, este fue un primer salvavidas para la presidenta Yori. Una vez que se han presentado estas denuncias, ¿cómo queda en efecto las medidas cautelares? ¿Ya quedan en nada? Bueno, primero tengo que decir que no es un salvavidas, simplemente lo que hace la medida cautelar es disponer que no se vulneren los derechos de la presidenta Yori. ¿Cuáles son los derechos que se están vulnerando? Derecho al debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica, porque hay que tomar en cuenta de que hay un informe del Procurador General de Estado que establece el procedimiento para la cesación de funciones por destitución de las autoridades de la Asamblea Nacional. Okay. Y ese procedimiento está ya arreglado, está normado, y se dice que se debe presentar la denuncia con el 10% de firmas de respaldo de los asambleístas para que sea calificado por el CAL. Y estos dos pasos previos son los que se iba a saltar el Pleno de la Asamblea Nacional al momento de conformar una comisión pluripartidista. Lo que le dice la medida cautelar, si me permite, es, señores del Pleno, señores asambleístas, cumplan con el procedimiento legal. Pero no había una predisposición de la presidenta Yori de decir, voy a instalar la sesión, incluyen en su orden del día, hagan lo que quieran con esa comisión, voy a dar paso a esto. El presentar estas medidas cautelares no es ir en contra de lo que ella había prometido. Bajo ninguna circunstancia, porque se convocó, estuvo dentro del orden del día, tanto es así que el cambio que se produjo en el orden del día tuvo paso en el momento de la lectura de la Secretaría General. Pero no se podía dar. Pero no se podía dar porque estaban efectivas las medidas cautelares. Lamentablemente, si el Pleno de la Asamblea Nacional no cumplía con procedimiento de ley, imagínense lo que sería que en la casa de la ley, en la casa de democracia, se violente la Constitución y la ley. O sea, eso sería inconcebible. ¿Y cómo se toma también esto que han dicho los actores políticos, digamos, enemigos políticos de la presidenta Yori, diciendo cómo es posible que la misma presidenta vaya contra la misma institución que ella dirige? Bueno, ese es un tema de desconocimiento, tengo que decirlo claramente, de lo que es materia constitucional. Esto no es justicia ordinaria. Okay. En justicia ordinaria estoy totalmente de acuerdo con ese criterio, ¿no? Aquí es materia constitucional de vulneración de derechos. Ahí la vulneración de derechos a la persona, a la representación legal, en este caso, que ostenta la presidenta de la Asamblea Nacional, dentro de la estructura orgánica de la Asamblea Nacional. Y no es la primera vez. Yo no sé por qué les admira tanto el tema. El caso Gas, que ustedes han de haber visto alguna vez, en la época de la huelga de octubre del periodo legislativo pasado, también ya hubo demandas internas dentro de la institución. No sé dónde le ven la novedad. Es materia constitucional, Jeff. ¿Cómo se entiende esto, doctor? ¿Es aferrarse al cargo o tratar de respetar los derechos de la presidenta de la Asamblea Nacional? Yo creo que la presidenta Yori está cumpliendo su periodo para el que fue elegido. Yo no sé por qué se habla de aferrarse al cargo. El tratar de tener estos recursos legales para mantenerse en la presidencia no es aferrarse al cargo. No es mantenerse en la presidencia de la Asamblea Nacional, es cumplir el procedimiento legal. La presidenta lo que ha dicho muchas veces es, cumplan señores del Pleno, ¿por qué no lo hacen? Y parece que el día de ayer en la tarde ya entendieron.
Por eso presentaron las denuncias. Entonces, si ya presentaron las denuncias, hay que esperar si el califica o no califica. Una vez que califique o no califique, las medidas cautelares por el momento están vigentes y en ese momento, a petición de parte, podrían ser revocadas, de ser el caso. Usted seguramente ya ha podido revisar las denuncias que fueron presentadas pues, desde las tres bancadas, la de la Unión por la Esperanza, el Partido Social Cristiano directamente hacia la presidenta Guadalupe Llori y el del señor Grubel Zambrano. La del señor Esteban Torres del Partido Social Cristiano cumple literalmente con las causales para un posible incumplimiento de funciones como le están acusando ustedes. Bueno, yo debería decir de que no le he revisado totalmente las denuncias, no es el momento procesal que me permite a mí como coordinador jurídico hacer una revisión sobre el tema, pero lo que sí he visto es que para mí están mal presentadas las tres denuncias. ¿Por qué? Porque obviamente entran en conflicto de intereses y se aplica la figura del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Sabe lo que está pasando, mi estimado Jeb? En el fondo es que los temas son eminentemente políticos, pero no toman en cuenta el aspecto jurídico. ¿Y qué pasa con el aspecto jurídico cuando hay una sesión, la sesión 766, que empezó el 24 de febrero y ya lleva 40 días sin poderse volver a instalar? Y dentro de la norma, en el artículo 129, si una sesión no se agota en el debate de todos los temas, en ningún caso el plazo para el tratamiento de los puntos podrá exceder el plazo de 30 días. Esa es una de las causales. ¿No están cayendo e incumpliendo en esto? Bajo ningún concepto. Eso es lo malo. A ver, hay que tomar en cuenta de que la ley fue reformada en noviembre del año 2020 y esta ley es totalmente presidencialista desde el punto de vista de las actuaciones dentro del legislativo. Si usted lee bien este artículo, se va a dar cuenta de que lo que siempre se refiere son los plazos a la presidencia. ¿Qué le toca? Es convocar, reinstalar dentro de los 30 días. Y eso se ha hecho. Que se hayan suspendido las reuniones, sesiones de la Asamblea Nacional por temas relacionados a fuerzas que determinaron que no había garantías, eso no impide el cumplimiento, o en otras palabras, se suspenden los plazos en el peor de los casos porque no hay las garantías para eso. O sea, si no hay las garantías, deja de correr el tiempo del plazo. Pero obvio, porque hay una falta de garantía, pero hay que tomar en cuenta algo. Los plazos son a las convocatorias, no son los plazos al pleno. Esa lectura hay que verla dinámicamente, ¿no? Ok. Anderson Boscanes de Guayaquil. Doctor Salazar, bienvenido, muy buenos días, gracias por asistir tan gentilmente a esta invitación. Permítame intervenir aquí, porque mi equipo es tremendamente inteligente y rápido, yo tardo mucho en entender las cosas. ¿Qué significa que no había garantías? Cuando usted dice que se suspende una sesión porque no hay garantías, ¿a qué se refiere? El momento que hay desorden dentro de la sala del pleno, como ocurrió, cuando hay gritos, hay actos violentos, cuando se trata de agredir al secretario general de la Asamblea, ¿usted cree que hay garantías? No las hay. Y se aplica exactamente lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es facultad privativa de la presidenta suspender las sesiones por falta de garantías. Ok. A ver, hay cosas que a mí me cuesta entender. La separación de poderes nos dice que el Poder Judicial no tiene por qué intervenir en el Poder Legislativo, así como el Poder Legislativo no tiene por qué intervenir en el Poder Judicial, aunque en este país cada uno hace lo que le da gana. Una presidenta de la Asamblea recurriendo al sistema judicial para detener una decisión política del Parlamento no rompe la independencia de poderes. Bajo ningún concepto, mi estimado Anderson. Aquí no estamos hablando de sistema judicial, estamos hablando de sistema constitucional. El Tribunal de Garantías Penales actuó como juez de primera instancia constitucional, que es exorbitante, que está sobre los poderes del Estado. Es decir, es una instancia menor a la Corte Constitucional. No estamos hablando de juzgados, que ahí sí podemos hablar de sistema judicial. Y en el caso de las medidas cautelares, es justamente un mecanismo constitucional para prevenir posibles amenazas o evitar amenazas de derechos presuntamente o que podrían ser violados. Yo me he perdido un poco aquí. Usted me está diciendo que el juez no es parte del Poder Judicial. Así es, actuó como juez constitucional. Son totalmente diferentes. Así medio rapidito. A raíz de la Constitución del 2008 se crearon dos tipos de justicia. La justicia ordinaria, que es la que lleva adelante la Corte Nacional de Justicia con todas sus instancias, ¿no es cierto? Primera instancia, juzgados de origen, la Corte Provincial y la Corte Nacional. Eso es el Poder Judicial. ¿Ok? El Poder Constitucional creado con la Constitución de Montecristi determina otro sistema de justicia extraordinaria que está sobre el sistema judicial, es decir, sobre la Corte Nacional de Justicia. Por eso usted habría escuchado muchas veces que se presentan recursos extraordinarios
de revisión de sentencias de la Corte Nacional de Justicia que está debajo de la Corte Constitucional. Entonces esta Corte Constitucional es exorbitante. Entonces cuando actúa en este caso el Tribunal de Garantías Penales, no actúa como juez ordinario, sino como juez extraordinario. Es la diferencia. Doctor, ¿qué tiempo tiene usted ejerciendo el oficio? Por lo que En veo caso es muy como experimentado. profesional, en el servicio público 33 años, como abogado prácticamente 20 años. Un montón de tiempo suficiente para ganar mucha experiencia. ¿Había visto usted como común, sea normal, que una acción de protección se acepte y se resuelva en 22 horas, en 20 horas? A ver, primero hay que tomar en cuenta, la medida cautelar no es acción de protección, mi estimado Anderson. Son Bueno, dos temas una muy acción diferentes. constitucional, ¿Sí? perdón, que una acción constitucional se resuelva en 20 horas. Le voy a dar un caso concreto para que lo revise, el caso del señor Fabricio Villamar, en la administración legislativa pasada. Se presentó una medida cautelar a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana le concedieron. No es nada extraordinario. Justamente la medida cautelar y toda acción constitucional tiene un efecto, la rapidez. Es un procedimiento inclusive informal, así lo dice la norma. Y la idea es justamente proteger los derechos de las personas. Y en ese sentido son rápidos, son ágiles. Y por eso es que siendo extraordinario, inclusive los tribunales deben de dejar operar los temas justamente el día a día para tener este tipo de acciones. Y esto pasa cuando la gente común va al sistema de justicia. Yo he visto que sí. Yo en mi ámbito profesional y personal privado he tenido a través de mi estudio en su momento casos de medidas cautelares y casos de acción de protección que ha sido atendido rápido. Porque además hay que tomar en cuenta que hay sanciones para los jueces. No es así nomás. Le escuché decir la doctora Llori, la presidenta Llori no se aferra al cargo. Usted ha tenido oportunidad, me imagino, de conversar con la presidenta Llori. ¿Sabe por qué ella no se va? Disculpe que se lo pregunte a usted, pero como la señora Llori no le da entrevistas a nadie, es lo más cercano que podemos estar de la presidenta. ¿Por qué no se va? Porque cuando uno no lo quiere en un lugar, está claro que a Llori no la quiere en el pleno, ¿por qué simplemente no renuncia? A ver, obviamente considero, voy a hablar por tercera persona, ¿no es cierto?, de que no, primero no se aferra a ningún cargo, porque no ha incumplido absolutamente nada. ¿Cuál es el inconveniente? Está cumpliendo su periodo legislativo para que fuera electa, dentro de la misma Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuál sería la razón para renunciar? ¿O cuál sería la razón para aferrarse al cargo? ¿Está cumpliendo qué? Si tiene 4 sesiones saliendo corriendo y tenemos 1 mes y medio parqueada la Asamblea entre que se va y no se va. ¿Está cumpliendo qué? Mi estimado Anderson, usted tiene más experiencia política que yo soy jurídico, ¿no es cierto? Y en su ámbito de experiencia usted sabe que los temas políticos son coyunturales, son de momento, ¿sí? Entonces, este momento estamos pasando esta posible crisis que dicen muchos medios. Yo no le veo la crisis, simplemente aquí hay 2 posiciones bien establecidas dentro de la Asamblea Nacional. El locorreísmo, que está fijado una meta, que es básicamente ir hacia la designación de autoridades de control. Está clarísimo. Por eso se está corriendo el tema para que los juicios políticos cambien inclusive de orden y se pueda llegar allá y poder definir quiénes son las autoridades de control: Contraloría, Procuraduría, Defensor del Pueblo. Esa es la meta, el objetivo. Es la posición bajo mi humilde criterio personal. ¿Sí? En esa medida ellos tienen un objetivo y el gobierno obviamente también tiene su objetivo, ¿verdad?, al respecto. Y lo que hace la presidenta Llori es estar en la mitad. Yo hace un momento escuchaba de que era gobernista, decían a la presidenta. ¿Y qué pasó con las amnistías entonces, si es tan gobernista? Lo que pasa es que la presidenta Llori está en la mitad de 2 grandes polos políticos, 2 fuerzas políticas que están encontrándose. Y al momento que se encuentran, obviamente la presidenta está en la mitad. ¿Qué haría usted en ese lugar? Por eso es que le digo que yo no entiendo por qué se aferra al cargo. Perdón que termine. Entonces no entiendo por qué hablan de aferrarse al cargo. Aquí simplemente el tema de la presidenta tiene que ver, tratar de buscar un punto de equilibrio para que estas 2 fuerzas políticas se mantengan y que ahora se encuentran polarizadas por su planificación partidista, ¿no? Usted dice, la presidenta Llori no es gobernista. O sea, es mi criterio, ¿no? Sí, su lectura, por supuesto. ¿Qué es la presidenta Llori? ¿Qué agenda defiende la presidenta Llori? La agenda legislativa minga, que es la que está establecida dentro de la Asamblea Nacional y por la que se ha trabajado, y que más bien ahí
Yo comparto muchos criterios ciudadanos, ¿no? Que si tanto hablan de evaluación, ¿por qué no se evalúan a los asambleístas a todos? Hay muchos asambleístas que no han presentado un solo proyecto de ley. Hay muchos asambleístas que en las comisiones han faltado, no se han tramitado. Revise el tema de las comisiones. Entonces, aquí sería bueno tomar en cuenta no solo las subjetividades, sino las objetividades. Y en ese contexto sería muy bueno, saludable para la Asamblea Nacional y para el pueblo en general, que haya una evaluación a todos, ¿no? Creería yo. Hablo como ciudadano, no como coordinador jurídico. Sí. Una pregunta jurídica, doctor, aprovechando su experiencia. Se ha presentado ya no una, sino 3 denuncias en contra de la presidenta Yori y una contra todo el CAL. Esto debe ser calificado por el CAL. ¿Cómo hace el CAL para conocer y resolver sobre una denuncia que básicamente abre las puertas a que pierdan su puesto? A ver, de las 3 denuncias que se presentaron en la tarde de ayer, cumpliendo, ojo, se da cuenta, mi estimado Anderson, se cumple la ley y no pasa nada, empiezan a fluir las cosas, pero tuvo que haber una medida cautelar para que lo hagan. Se presentó la denuncia, las 3 denuncias, y las 3 denuncias que fueron presentadas, lamentablemente desde el punto de vista jurídico, para mi modo de ver, ya no procederían, porque está presentado contra los 7 miembros del CAL, y la una que dicen que es del señor Esteban Torres es justamente dentro del órgano del CAL, y por eso su duda, porque ya hay un conflicto de intereses, y lo que no han tomado en cuenta los señores asambleístas es lo que determina el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece todas las excusas, disculpe, que me ha costado entender esa parte. El conflicto de intereses anularía la posibilidad de que el CAL resuelva sobre la denuncia. Más que anularía, activaría la figura de la excusa, porque todos tienen conflicto de intereses. Por eso es si todos se excusan, simplemente no se califica. Pero es que no se califica y no puede proceder el procedimiento establecido tanto por el Procurador del Estado como por la misma ley. ¿Y por qué se da eso, mi estimado Anderson? Y yo lo he venido repitiendo muchas veces. Se vuelve inejecutable porque hay una dicotomía, un vacío normativo que sabe cómo se arreglaría, que fue una propuesta interna que lo hizo alguna vez. Debía haberse reformado la ley para que se proceda de esta manera. Pero como todo ha sido una motivación política y no técnica ni jurídica, aquí nos vemos empantanados y estamos conversando al respecto. Pero sí sabe usted cómo se resuelven las cosas en un hemiciclo político cuando hay un vacío de derecho, ¿no? Pero claro. Sí le ha preguntado a Pepe Serrano cómo resolvieron el vacío de derecho de qué hacer con un presidente que hablaba con un contralor prófugo para tumbar a un fiscal. Se resuelven políticamente, doctor. Se levanta un día el Parlamento, no dejan correr a la presidenta cuando le apelan la presidencia y hasta allí llegó Guadalupe. Pero bajo su mismo ejemplo, ¿qué le pasó al señor José Serrano? Eso hay que preguntarse, ¿no? Y justamente el tema es, yo tengo un concepto jurídico, un concepto global, diría yo, que estoy algún No, que yo lo respeto, Nacional, por ¿no? eso está aquí como invitado, Sí, por supuesto. Sí, un concepto global de la Asamblea Nacional en el tiempo que yo he estado. La Asamblea Nacional es la casa de la ley y de la democracia, y todos los actos políticos deben ser enmarcados dentro de la Constitución y la ley. Lo dije hace muchos años atrás y lo vuelvo a repetir. Nada puede saltarse en democracia respecto a la cuestión de la ley. Y si se lo salta, usted mismo ya sabe qué le pasó al señor José Serrano. Le devuelvo la palabra a Jefferson Sanguña de Estudios. Gracias, doctor, por la atención. Para ir cerrando la entrevista, doctor, agradeciéndole siempre por su tiempo, 2 inquietudes. He visto a varias reacciones de juristas diciendo que la presentación de las medidas cautelares debían haber sido a título personal, me refiero a la defensa. En ese sentido, ¿usted presentó esto como defensa de Guadalupe Llori o como parte de la Asamblea Nacional? A ver, soy muy respetuoso de los criterios jurídicos de mis colegas. Lamentablemente lo que no han revisado es nuestra reglamentación interna. Nuestra reglamentación interna ya fue modificada en diciembre de 2021. La coordinación jurídica es parte de la presidencia de la Asamblea. La coordinación jurídica y en mi calidad de procurador o coordinador, tengo la procuración judicial para ostentar justamente la representación de la presidencia. Entonces, lo único que se ha hecho en este caso es cumplir con nuestra reglamentación interna. Y vuelvo a repetirla, en el ámbito constitucional, que no se confundan las personas. Una cosa es lo que expliqué, justicia ordinaria. Obviamente yo no podría demandarle a la misma institución en justicia ordinaria, ante un tribunal contencioso administrativo, ante un tribunal penal. En justicia ordinaria, imposible, jamás. Y entiendo la duda de la ciudadanía, pero lo que acabé de explicar es que hay una justicia constitucional y ahí sí procede. Ok, y finalmente,
¿Qué otra se tiene pensado dentro del equipo jurídico de la presidenta presentar algún otro recurso ya tomando en cuenta las 3 denuncias que hay en su contra? No, bajo ningún concepto. La acción de protección. Bajo ningún concepto todavía no se ha procesado. Hay que ver qué pasa en el CAL, hay que ver qué pasa en los próximos días. No sería impensable este momento siquiera soñar en que vamos a hacer una acción de protección cuando todavía no se han producido ninguno hechos. Pero siempre se tienen planes, doctor. Bueno, yo en esa planificación, sí, desde que soy pequeño he planificado muchas cosas, pero en este caso particular creo que lo primero que se ha dado es el hecho de que ya, qué bueno que los asambleístas de los diferentes partidos políticos hayan asumido el tema de que hay un procedimiento legal que hay que respetar y ese procedimiento jurídico se está dando desde el día de ayer en la tarde. Perfecto. Anderson, ¿buscan algo más que agregar desde allá? No, cerrar, agradecerle al doctor Salazar por habernos acompañado esta mañana. La verdad, me ha agradado mucho conversar con él, escuchar sus criterios con los que discrepo profundamente, pero que respeto como profesional y por haber venido al programa sobre todo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Un buen día. Sí, un buen día, gracias. Estas fueron las declaraciones del doctor Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. Veamos cómo se va resolviendo todo este despelote que existe al interno del legislativo.